El grito agudo del pequeño Santi rompió el silencio de la imponente hacienda de Valle de Bravo, un sonido de pura agonía que hizo que los sirvientes detuvieran su trabajo en los pasillos. En la recámara principal, el niño de 6 años se retorcía en la cama, protegiéndose el estómago con sus pequeñas manos, como si intentara contener una explosión interna. La fiebre alta le hacía temblar el cuerpo, empapando las sábanas de seda. Junto a la cama, su madrastra, Camila, se limitó a poner los ojos en blanco con impaciencia, sin soltar la lima de uñas. «Es solo una rabieta para llamar la atención, Ricardo», dijo, con un tono de aburrimiento que contrastaba violentamente con el sufrimiento del niño. «Los mejores médicos de la ciudad ya han dicho que son solo gases o un virus. Tiene que parar esta farsa». Para ella, el dolor de Santi no era una emergencia, sino una molestia ruidosa en su tarde por lo demás perfecta. En un rincón de la habitación, invisible para los dueños de casa, estaba sentada Rosario, la nueva empleada de limpieza contratada para la limpieza a fondo. Una mujer de origen indígena, de piel bronceada y ojos que reflejaban la sabiduría ancestral de la sierra y la selva. No tenía título de medicina, pero su educación se forjó observando la naturaleza, donde la belleza a menudo esconde peligros mortales. Mientras los médicos en sus consultorios estériles solo veían síntomas superficiales, Rosario veía la cruda realidad. Se dio cuenta de que Santi no se protegía el estómago de forma generalizada. Sus manos estaban cerradas en una coraza rígida y protectora, específicamente sobre el ombligo, como si intentara evitar que algo entrara o saliera. Rosario se acercó con pasos silenciosos, fingiendo ajustar las almohadas para ver mejor. Lo que vio le heló la sangre. El ombligo de Santi no solo estaba inflamado y rojo, palpitaba. No era el latido rítmico de un corazón, sino un movimiento ondulante, irregular y autónomo, bajo la piel estirada y brillante. Era como si una segunda vida, pequeña y malévola, respirara dentro de la carne del niño. Rosario conocía esa señal. En su pueblo no se llamaba virus, sino una sentencia de muerte si no se trataba con rapidez y valentía. La amenaza no era microscópica, era un invasor vivo y hambriento. Don Ricardo, el padre, caminaba de un lado a otro, dividido entre la fría lógica de los diagnósticos médicos y el instinto paternal que le decía a gritos que algo andaba terriblemente mal. Miró a su hijo, sudando profusamente, y luego a su esposa, buscando la seguridad de que todo estaba bajo control. Ricardo era un hombre de ciudad, acostumbrado a resolver problemas con firmas y transferencias bancarias, completamente ignorante de los peligros orgánicos que podía albergar el campo. Confiaba ciegamente en la higiene y el orden, incapaz de concebir que la naturaleza salvaje pudiera haber violado la seguridad de su mansión fortificada. Su ceguera se alimentaba de la confianza que depositaba en la calculada frialdad de Camila. Camila, por su parte, se mantenía a una distancia prudencial de la cama, impulsada por un profundo asco que disfrazaba de disciplina. Una mujer urbana obsesionada con las apariencias consideraba a su hijastro un niño sucio por su costumbre de jugar con la tierra del jardín. Le había prohibido a Santi salir, encerrándolo en su habitación con el pretexto de protegerlo, pero en realidad era para proteger sus costosas alfombras. Cuando empezó la inflamación en su ombligo, se negó rotundamente a mirar de cerca o tocar la zona, alegando náuseas y sensibilidad. Esta negativa, nacida del desdén y la vanidad, impidió que cualquier adulto responsable viera el agujero negro que se formaba en el centro del estómago del niño, permitiendo que la dolencia se desarrollara sin problemas. Rosario sabía que el tiempo se agotaba. La fiebre de Santi no era gripe, era su cuerpo combatiendo una infección que pronto se extendería. Observó al niño poner los ojos en blanco, mientras el dolor lo llevaba al delirio. El monstruo que sospechaba albergaba allí, se alimentaba, crecía y excavaba en busca de sus órganos vitales. En esa lujosa habitación, rodeada de tecnología y riqueza, un niño se consumía vivo desde dentro, y la única persona que sabía cómo detenerlo era la señora de la limpieza a la que todos ignoraban, aferrada a un plumero y a una terrible certeza. El peligro es real,
y el tiempo se acaba. Esta tensa historia transcurre en México. ¿Y tú, desde qué ciudad del mundo estás siguiendo este drama? Deja tu país en los comentarios y dinos qué hora es allí. Camila no era solo una madrastra distante, era una barrera sanitaria y emocional erigida entre padre e hijo. Su aversión hacia el niño no era meramente estética, sino profunda, arraigada en unos celos morbosos hacia cualquier cosa que distrajera a Ricardo. Manipulaba la situación con una habilidad venenosa, transformando la negligencia en una falsa virtud de crianza estricta. Tiene que aprender a ser fuerte, Ricardo. Si nos escapamos cada vez que le duele el estómago, lo convertiremos en un debilucho, decía, mientras se aplicaba crema en las manos, evitando tocar al niño sudoroso y febril. Para ella, la enfermedad de Santi era una actuación inoportuna, un intento infantil de sabotear su cena de gala del fin de semana. Convenció a su marido de que el enrojecimiento de su ombligo era solo irritación por la propia falta de higiene del niño, reforzando la narrativa de que Santi era sucio y él culpable de su propio malestar. Incapaz de contener la verdad que le quemaba la garganta, Rosario decidió que debía intervenir, costara lo que costara. Aprovechando el momento en que Ricardo se acercó para tomarle la temperatura a su hijo, la criada dio un paso al frente, con las manos temblorosas aferradas al delantal. «Jefe, con el debido respeto», comenzó, en voz baja y firme, con el acento de su tierra natal. «Esto no es una dolencia estomacal. Lo he visto en la selva. Hay algo vivo dentro. De él, el ombligo se mueve», intentó señalar. Intentó que el padre mirara, realmente mirara, la grotesca ondulación bajo la piel del niño. Era una súplica desesperada de sabiduría ancestral contra la ceguera urbana, un intento de salvar al niño antes de que la infección se propagara por su sangre. La reacción de Camila fue inmediata y feroz, cortando la esperanza de Rosario como una cuchilla. Antes de que Ricardo pudiera procesar las palabras de la criada, su esposa soltó una carcajada, fuerte, cruel y burlona. «¿Oíste eso? Ahora tenemos un chamán en casa», se burló, volviéndose hacia su esposo con una mirada de fingida incredulidad. «Ricardo, por favor, estas mujeres indígenas ven espíritus, brujería y criaturas en todo. Es la ignorancia hablando. ¿Vas a dejar que toque a tu hijo con esas manos sucias de tierra y supersticiones?» La acusación de falta de higiene, viniendo de la mujer que se negaba a cuidar a su hijastro, fue el golpe final. Ricardo, confundido e influenciable, retrocedió, mirando las manos callosas de Rosario no con gratitud, sino con la desconfianza que le había inculcado su esposa. La humillación de Rosario fue pública y devastadora. Ricardo, cediendo a la presión de Camila y a su propio prejuicio latente, ordenó a la criada que se fuera y se limitara a limpiar el piso, lejos del paciente. Rosario bajó la cabeza, tragándose la indignación, pero su mirada no se apartó del niño. Vio a Santi encogido en la cama, aislado por la barrera, del asco de su madrastra y la ignorancia de su padre. Su expulsión de la habitación no fue solo una injusticia laboral, fue una sentencia de tortura prolongada para el niño. Sin nadie que defendiera la verdad, el parásito continuaría su macabro festín, protegido por la arrogancia de quienes se consideraban demasiado superiores para mirar de cerca. Con el paso de las horas, la noche trajo consigo un terrible empeoramiento. La fiebre de Santi subió bruscamente y sus gritos de dolor se convirtieron en divagaciones incoherentes. Hablaba de dientes en el estómago, llorando y suplicando que le quitaran el fuego. Su abdomen estaba visiblemente hinchado, la piel estirada y brillante, palpitando con una violencia que ya no podía ser ignorada por nadie que se atreviera a mirar. Pero Camila mantenía las luces bajas e insistía en administrar solo sedantes suaves, enmascarando los síntomas para que el ruido no la molestara. Ricardo, caminando por el pasillo, sentía el peso de una tragedia inminente, pero estaba paralizado, atrapado en la red de manipulación de su esposa, quien le aseguraba que todo estaba bajo control. Afuera, una tormenta tropical azotaba Valle de Bravo. Los truenos amortiguaban el llanto del niño. La electricidad titilaba, sumiendo la mansión en sombras intermitentes.
Rosario, quien había permanecido de guardia en el pasillo de servicio, sabía que el ciclo de vida de la larva estaba llegando a su punto máximo. Si el animal moría dentro del niño, o si la infección llegaba a su torrente sanguíneo, sería demasiado tarde. El tiempo de las conversaciones y los intentos de persuasión había terminado. Mientras Ricardo bajaba a buscar más medicinas y Camila se encerraba en el baño para darse un baño relajante, ignorando a su hijastro, Rosario comprendió que la vida de Santi estaba ahora completamente en sus manos. Nadie imaginaba lo que haría, pero ella sabía que debía actuar en las sombras para traer la luz. La tormenta afuera proporcionó el pretexto perfecto para la silenciosa intrusión de Rosario. Con el frasco de vaselina que había sacado del botiquín y unas pinzas esterilizadas con alcohol, entró en la habitación de Santi. El aire estaba cargado de olor a fiebre y sudor. El niño ya no estaba consciente. Gemía suavemente, perdido en un laberinto de dolor. Rosario no lo dudó. Sabía que estaba cruzando un punto sin retorno, que estaba arriesgando su libertad y su sustento, pero la vida de ese niño valía más que cualquier regla en esa casa. Encendió la lámpara de la mesilla, creando un foco sobre su pequeño e hinchado abdomen, y se preparó para realizar una cirugía antigua con las herramientas más rudimentarias, guiada solo por la certeza de quien ha visto la muerte de cerca y sabe cómo burlarla. Rosario lo está arriesgando todo para salvar una vida inocente con sus propias manos. Creemos que Dios guía a quienes tienen el coraje de actuar. Si la apoyas, comenta, Dios guía las manos de Rosario para bendecir su misión. Con manos firmes e inquebrantables, Rosario aplicó una generosa y espesa capa de vaselina sobre el ombligo inflamado de Santi. No era un remedio cutáneo, era una trampa física. El objetivo era bloquear por completo la vía respiratoria, asfixiando al intruso que respiraba en su interior. Selló el paso de oxígeno y esperó, con las pinzas listas en la mano derecha, la mirada fija en la piel enrojecida y palpitante. La habitación quedó en un silencio absoluto, salvo por la respiración entrecortada del niño y el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Cada segundo parecía una hora. Rosario sabía que la criatura, desesperada por respirar, se vería obligada a salir a la superficie, exponiéndose para sobrevivir. Era un juego de paciencia mortal. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, rompiendo la concentración del momento. Ricardo entró con frascos de medicinas inútiles, y la visión que tenía ante sí lo llenó de furia ciega. Vio a la criada inclinada sobre su hijo, tocando la zona prohibida, desobedeciendo directamente sus órdenes. «¡Sal de ahí ahora mismo!», gritó abalanzándose para apartarla de la cama. «¿Qué crees que estás haciendo? Vas a infectar al niño aún más». Solo vio a una mujer ignorante ensuciando a su hijo con ungüentos caseros, una violación de su autoridad y de la seguridad médica que creía estar brindando. Estaba listo para llevársela por la fuerza, convencido de que estaba protegiendo a Santi. Pero Rosario no se acobardó. Se giró lo justo para encararlo, y en 1900 sus ojos no había miedo, sino una autoridad férrea que paralizó al millonario. «No se acerque más», ordenó, con una voz que jamás imaginó oír de un empleado. «Mire, señor, mire ahora mismo». Confundido y atónito por su audacia, Ricardo se detuvo y bajó la mirada hacia el vientre de su hijo. Y entonces lo vio. La capa de vaselina se movió. Algo empujaba desde adentro hacia afuera. La piel del ombligo se estiró, y una punta negra, húmeda y viva, atravesó la superficie del ungüento, jadeando desesperadamente. El horror de aquella visión hizo que Ricardo retrocediera un paso, con la bilis subiéndole a la garganta. No era una inflamación, no era una hernia, era un animal. Ricardo estaba petrificado, viendo cómo la pesadilla emergía del cuerpo de su propio hijo. Con la precisión de un cirujano, Rosario aprovechó el momento en que la criatura quedó expuesta. Sujetó la parte expuesta de la larva con las pinzas. El niño gimió en su delirio, sintiendo la presión. Rosario comenzó a tirar. No fue un movimiento rápido, sino lento y constante. Una batalla de tracción contra las espinas de la larva que se aferraban a la carne del niño. La escena era grotesca y fascinante. Una lucha primigenia entre la vida del parásito y la vida del niño.
librada allí bajo la luz amarillenta de una lámpara lujosa. Lentamente, centímetro a centímetro, el horror se reveló. Del pequeño ombligo de Santi, Rosario extrajo una enorme larva de moscardón, hinchada y retorcida, del tamaño de un pulgar adulto. La criatura se retorcía en las pinzas, goteando sangre y pus, prueba viviente y monstruosa del abandono que reinaba en aquella casa. Con un último tirón, salió por completo. Santi dejó escapar un profundo suspiro. Su cuerpo se relajó al instante con el alivio de la presión interna y se desplomó en un sueño de agotamiento. Ricardo miró la larva retorciéndose en el aire, el agujero sangriento en el estómago de su hijo y a la mujer que sostenía al monstruo con la calma de un guerrero. Su mundo de apariencias acababa de ser destrozado por la verdad más horrible y necesaria que jamás había visto. El pequeño cuerpo de Santi se relajó por completo, desmayándose no de dolor, sino del alivio inmediato de no tener ya un intruso devorándolo desde dentro. Ricardo, con manos temblorosas, tomó las pinzas de las manos de Rosario y levantó la larva a contraluz. El parásito se retorció, grotesco e innegable. La conmoción del padre se convirtió rápidamente en náusea moral. La enfermedad misteriosa, que había desconcertado a los mejores médicos, no era un virus invisible, era un monstruo físico que cualquiera que se hubiera dignado a mirar el vientre del niño con amor, y no con asco, habría visto. La negligencia de Camila no había sido solo un defecto de carácter, había sido casi un homicidio. La culpa aplastó a Ricardo al darse cuenta de que su búsqueda de la sofisticación casi le había costado la vida a su hijo. La puerta del baño se abrió y Camila salió, envuelta en una bata de seda y una nube de perfume caro, con el rostro contraído por la irritación. «¿Qué es todo este ruido? No puedo relajarme en esta casa», se quejó, ignorando al chico inconsciente. Ricardo no dijo ni una palabra. Simplemente se acercó a ella y extendió las pinzas con la larva ensangrentada a centímetros de su rostro, perfectamente maquillado. Camila soltó un grito agudo de asco, retrocediendo y tapándose la nariz. «¡Qué asco! ¡Quítame esa cosa! ¿Qué es esto?», gritó, preocupada solo por su propia comodidad. No preguntó «¿Cómo está Santi?», ni «¿Está bien?». Su única reacción fue de asco. En ese momento, Ricardo vio el verdadero rostro de su esposa. La bella y sofisticada mujer se desvaneció, revelando a un ser humano vacío que permitió que una criatura devorara vivo a su hijastro porque le daba asco tocarlo. «Fuera», dijo Ricardo en voz baja y aterradora. «Sal de esta habitación y sal de mi vida. Ahora mismo». Camila intentó discutir, pero la mirada de odio puro de su esposo la silenció. Fue expulsada de la mansión esa misma noche tormentosa, llevándose consigo su ropa de diseñador, pero dejando atrás el estatus que tanto anhelaba. El monstruo había sido extraído del estómago del niño y el parásito humano había sido eliminado de la familia. Semanas después, el sol brilla en el jardín de la hacienda de Valle de Bravo. La herida en el ombligo de Santi ahora es solo una pequeña cicatriz rosada. El niño corre por el pasto, sucio de tierra y feliz, jugando libremente por primera vez en 1900 meses. Rosario ya no usa su pesado uniforme de limpieza. Ha sido ascendida a ama de llaves y guardiana personal de Santi. Lo observa desde el balcón con una sonrisa serena, sabiendo que está a salvo. Ricardo está a su lado, con las manos sucias de tierra, aprendiendo a plantar flores. Ya no confía solo en quienes tienen diplomas, sino en quienes tienen el coraje de ver la verdad, por desagradable que sea. La niñera extrajo un monstruo del estómago del niño y en el proceso salvó a la familia de ser consumida por el abandono. Ricardo aprendió que la verdadera protección no proviene del aislamiento estéril, sino de un cuidado atento y valiente. Descubrió que las manos que despreciaba por estar sucias de tierra eran las únicas lo suficientemente limpias para salvar a su hijo. La historia de Rosario y Santi nos enseña que la sabiduría de la naturaleza debe ser respetada y que el verdadero amor no se repugna por el dolor ajeno. ¿Confiarías en la sabiduría sencilla contra la arrogancia? Deja tu comentario, dale me gusta, si esta historia te conmovió y compártela.